Músculos de la mano. Los músculos de la mano son aquellos cuyos vientres musculares están dentro de la mano. Los músculos están agrupados en 4 regiones: la eminencia tenar, la eminencia hipotenar, la región palmar central y el compartimiento interóseo. Los músculos de la eminencia tenar están situados en la porción lateral de la mano y están constituidos por 4 músculos, que de superficial a profundo son: músculo abductor corto del dedo pulgar. Es el músculo más superficial del grupo, con forma aplanada y triangular. Tiene su origen en el tubérculo del hueso escafoides y en la parte lateral de la cara anterior del retináculo flexor. Desde aquí se dirige al tubérculo lateral de la base de la falange proximal del dedo, donde se va a insertar. Está inervado por el nervio mediano y su acción es la abducción del dedo pulgar. Más profundamente, encontramos al músculo oponente del dedo pulgar. Es un músculo aplanado y triangular que se extiende desde el tubérculo del trapecio y de la cara anterior del retináculo flexor hasta la cara lateral del primer metacarpiano. Inervado también por el nervio mediano, realiza la oposición del pulgar, desplazando el primer metacarpiano hacia la cara palmar de la mano. Le sigue el músculo flexor corto del dedo pulgar. De forma triangular, ubicado por debajo del músculo abductor corto del pulgar, se encuentra también medial al oponente del pulgar. Posee 2 cabezas: la cabeza superficial, que tiene su origen en el tubérculo del hueso trapecio y en el retináculo, mientras que la cabeza profunda se origina en la cara anterior del hueso trapezoide y el hueso grande. La cabeza superficial está inervada por el nervio mediano y la cabeza profunda por el nervio cubital. El cuerpo muscular presenta un surco limitado por las 2 cabezas, por donde corre el tendón del músculo flexor largo del pulgar. Distalmente se inserta en el hueso sesamoideo lateral y en la base de la falange proximal del dedo pulgar. Su función es acercar el dedo pulgar hacia el eje de la mano, actuando como aductor, y también flexiona la falange proximal, actuando como flexor del dedo. El último y más profundo músculo de la región tenar es el músculo aductor del dedo pulgar, el cual posee 2 cabezas. La cabeza oblicua nace de la cara anterior del hueso grande y del tercer metacarpiano. La cabeza transversa nace del tercer metacarpiano. Ambas cabezas constituyen un cuerpo aplanado y triangular que se inserta en el sesamoideo medial y en la base de la falange proximal del dedo pulgar. Está inervado por el ramo profundo del nervio cubital. Actúa como aductor del dedo pulgar, aproximando el metacarpiano al segundo metacarpiano. En la fotografía podemos notar la localización de los músculos de la región tenar, antes mencionados, que ordenados de superficial a profundo son: abductor
corto del pulgar, oponente del pulgar, flexor corto del pulgar y aductor del pulgar. La siguiente región es la de los músculos de la eminencia hipotenar. Este grupo está situado en la parte medial de la mano y se compone de 4 músculos. El primero es el músculo palmar corto, con su forma aplanada y cuadrilátera, situado en el tejido subcutáneo. Tiene su origen en el borde medial de la aponeurosis palmar, hasta la cara profunda de la piel. Está inervado por el ramo superficial del nervio cubital y su función es plegar la piel de la eminencia hipotenar. Le sigue el músculo abductor del dedo meñique, que es un músculo alargado y aplanado. Nace en el hueso pisiforme y se inserta en la base de la falange proximal, en el ligamento palmar y en el hueso sesamoideo. Está inervado por el ramo profundo del nervio cubital. Es flexor y abductor del dedo meñique. Más profundamente se encuentra el músculo flexor corto del dedo meñique. Se extiende desde el hueso ganchoso y el retináculo flexor hasta la base de la falange proximal del meñique. Está inervado por el nervio cubital y su contracción produce la flexión de la articulación metacarpofalángica del meñique. El último músculo de esta región hipotenar es el músculo oponente del dedo meñique. Este músculo se extiende desde el hueso ganchoso y el retináculo flexor hasta el quinto metacarpiano. Está inervado por el nervio cubital y su contracción produce la oposición del dedo meñique. En la imagen encontramos los músculos de la eminencia hipotenar antes mencionados, que de superficial a profundo son el palmar corto, el cual se encuentra en esta zona, el abductor corto del meñique, el oponente del meñique y el flexor corto del meñique. La tercera región es la de los músculos de la región plantar central. Este grupo comprende los músculos lumbricales. En esta región también se encuentran los tendones de los músculos flexores superficial y profundo de los dedos. En estos últimos se insertan los 4 músculos lumbricales. Los músculos lumbricales son 4 pequeños músculos fusiformes situados en la palma de la mano y se designan de lateral a medial como primero, segundo, tercero y cuarto. Los lumbricales primero y segundo se insertan en el borde lateral y la cara anterior del tendón del flexor profundo del índice y medio, mientras que el tercero y cuarto lumbrical se insertan en el borde lateral y la cara anterior de los 2 tendones del flexor profundo de los dedos entre los que se sitúan.
Los dos músculos lumbricales mediales se encuentran inervados por el nervio cubital, mientras que los dos músculos lumbricales laterales quedan inervados por el nervio mediano. Son flexores de la falange medial, pero extensores de la falange media y distal de los 4 últimos dedos. En la fotografía se muestran los 4 músculos lumbricales dorsales y palmares. La última región de los músculos es la de los músculos del compartimiento interóseo. Este grupo comprende los músculos que se encuentran en el espacio profundo de la mano, ubicado entre los huesos metacarpianos. Son 7 músculos interóseos y pueden ser palmares o dorsales. Todos los músculos interóseos se encuentran inervados por el nervio cubital. Músculos interóseos palmares. Son 3 músculos cortos que ocupan los espacios intermetacarpianos segundo, tercero y cuarto. Se insertan en la mitad anterior de la cara lateral del metacarpiano que mira al eje de la mano. Ninguno lo hace en el tercer metacarpiano. Los músculos interóseos dorsales son 4 músculos pequeños y cortos, pero más grandes que los interóseos palmares. Ocupan los espacios intermetacarpianos dorsales en su totalidad. Se insertan en las caras laterales y mediales de los 2 huesos metacarpianos que limitan su espacio interóseo. Su vientre peniforme se adelgaza hasta constituir un tendón que contornea la articulación metacarpofalángica para alcanzar la cara dorsal del dedo. Su función es separar del eje de la mano los dedos en los que se insertan, mientras que los palmares los aproximan a dicho eje. Además, flexionan la falange proximal y extienden las otras 2. En la imagen encontramos a los músculos palmares y dorsales interóseos. Los huesos de la mano. Los huesos de la mano se dividen en carpos, metacarpos y falanges. Los huesos del carpo. Son 8 huesos cortos que se disponen en 2 filas, la fila superior o proximal y la fila inferior o distal. La fila superior, de lateral a medial, comprende el hueso escafoides, el semilunar, el hueso piramidal y el hueso pisiforme. La fila inferior, de lateral a medial, comprende el hueso trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. En conjunto, forman un surco de concavidad anterior, por donde se deslizan tendones de los músculos flexores de los dedos. El hueso escafoides se articula hacia proximal con el radio, hacia medial con el semilunar y con el grande, y hacia distal con el trapecio y el trapezoide. De su cara anterior se proyecta una saliente, el tubérculo del hueso escafoides, donde se inserta el ligamento colateral radial del carpo. En este hueso se inserta el abductor corto del dedo pulgar. El hueso semilunar se articula proximalmente con el radio, hacia lateral con el hueso escafoides, hacia medial con el hueso piramidal y hacia distal con el hueso grande y el ganchoso. El hueso piramidal se articula hacia proximal con el disco articular y en sentido distal con el hueso ganchoso. En su cara anterior se articula con el hueso pisiforme. De su cara posterior
se inserta un fascículo del ligamento colateral cubital del carpo. El hueso pisiforme, de forma redondeada, se articula solo con el hueso piramidal por su cara posterior. En este hueso se inserta el músculo flexor cubital del carpo, el músculo abductor del dedo meñique y el ligamento colateral cubital del carpo. El hueso trapecio se articula en forma proximal con el escafoides, medialmente con el hueso trapezoide y de forma distal con el primero y segundo metacarpiano. En su cara anterior, el tubérculo del hueso trapecio. En este hueso se inserta el músculo oponente del dedo pulgar, el músculo flexor corto del dedo pulgar y el músculo abductor corto del dedo pulgar. El trapezoide se sitúa entre el escafoides, el segundo metacarpiano, el trapecio y el hueso grande. En él se insertan el músculo abductor del dedo pulgar y el flexor corto del dedo pulgar. El hueso grande es el hueso más voluminoso de todos los huesos del carpo. Tiene cabeza, cuello y cuerpo. Se insertan en él el músculo aductor del dedo pulgar y el músculo flexor corto del dedo pulgar. El hueso ganchoso. Su cara anterior presenta una saliente en forma de gancho, el gancho del hueso ganchoso, donde se insertan los músculos flexor del dedo meñique y oponente del dedo meñique. Así se constituye el macizo óseo carpiano. En su cara anterior cóncava forma el surco del carpo, limitado en sentido medial por el hueso pisiforme y el ganchoso, en sentido lateral por el tubérculo del hueso escafoides y el tubérculo del hueso trapecio. El retináculo flexor que se extiende entre las salientes óseas del surco lo transforma en el conducto carpiano, ocupado por los tendones de los músculos flexores de los dedos y el nervio mediano. Los metacarpos constituyen el esqueleto palmar del dorso de la mano, formado por 5 huesos largos, los metacarpianos, denominados de lateral a medial, primer, segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpiano. Se encuentran separados entre sí, limitando los 4 espacios interóseos. Poseen una capa periférica gruesa de hueso compacto con tejido esponjoso en sus extremidades. La cavidad medular es reducida. En los metacarpianos describiremos un cuerpo y 2 epífisis. El cuerpo, de concavidad anterior palmar y forma prismática triangular. Posee una cara posterior ligeramente convexa y 2 caras, lateral y medial, en relación con los músculos interóseos. El primer metacarpiano corresponde al dedo pulgar. Es el más corto y voluminoso. Se insertan en él el músculo abductor del dedo pulgar, el músculo extensor corto del dedo pulgar, el músculo oponente del dedo pulgar y el músculo primer interóseo dorsal. El segundo metacarpiano es el más largo de los metacarpianos. Solo tiene la carilla articular medial para el tercer metacarpiano. Los músculos extensor radial largo del carpo, flexor radial del carpo, aductor del dedo pulgar y primer interóseo dorsal y palmar se insertan en este metacarpiano. El tercer metacarpiano posee las 2 carillas articulares en su base, pero se destaca en su cara dorsal una apófisis, la apófisis estiloides del tercer hueso metacarpiano, donde se insertan el músculo extensor radial corto del carpo. También se insertan en él los músculos aductores del dedo pulgar y el segundo y tercer interóseo dorsal. El cuarto metacarpiano posee las 2 carillas articulares en su base, pero se diferencia del tercer metacarpiano porque no posee apófisis estiloides. Se insertan en él los músculos
segundo interóseo palmar y los tercero y cuarto interóseos dorsales. El quinto metacarpiano. Este hueso solo posee una carilla articular, la lateral. El músculo extensor cubital del carpo, el tercer interóseo palmar, el cuarto interóseo dorsal y el músculo oponente del dedo meñique se insertan en este metacarpiano. Los huesos de los dedos. A excepción del dedo pulgar, los huesos de los dedos poseen 3 falanges. Las falanges denominadas proximal, medial y distal. La falange proximal. Como todo hueso largo, hay un cuerpo y 2 epífisis. El cuerpo es semicilíndrico, con una concavidad anterior y bordes bien marcados. Su epífisis proximal, la base de la falange, presenta una cavidad articular para los metacarpianos. La epífisis distal, la cabeza de la falange, presenta una polea articular, la tróclea de la falange, para articularse con la falange media. En la falange proximal del dedo pulgar se insertan los músculos aductor corto del dedo pulgar, flexor corto del dedo pulgar, mientras que en la falange proximal del dedo meñique lo hacen los músculos tercer interóseo palmar, flexor corto del dedo meñique y abductor del dedo meñique. En las falanges proximales de los dedos restantes se insertan los músculos interóseos. La falange media. El cuerpo tiene las mismas características que la falange proximal. La base de la falange presenta 2 carillas articulares cóncavas que se articulan con la tróclea de la falange proximal. En estas falanges, por su cara palmar se insertan los músculos flexores superficiales de los dedos y por su cara dorsal se insertan los músculos extensores de los dedos, extensor propio del dedo índice y del dedo meñique. La falange distal. El cuerpo es pequeño y rectilíneo. La base de la falange es semejante a la falange media. Su cabeza es libre y se ensancha, en forma de herradura, constituyendo la tuberosidad de la falange. Distal. Más desarrollada y rugosa en la cara palmar que en la cara dorsal. En la falange distal del dedo pulgar se inserta el músculo extensor largo del dedo pulgar y el músculo flexor largo del dedo pulgar. En el resto se insertan los músculos flexor profundo de los dedos, extensor de los dedos, lumbricales e interóseos dorsales y palmares. Continuamos con los nervios de la mano. Estos van a estar constituidos por ramos terminales de fascículos o nervios que van a salir de algo que nosotros ya conocemos como el plexo braquial. Para esto tenemos que regresar un poco a lo que ya estábamos estudiando el semestre pasado. El plexo braquial. Como sabemos, el plexo braquial se va a formar a partir de los ramos anteriores de los nervios espinales de C5 a T1 que van a constituir sus raíces. Este va a inervar la cintura pectoral y el miembro superior del lado correspondiente. Este plexo braquial va a estar formado, lo que van a ser ramos sensitivos, motores nerviosos, que se van a dirigir por todo el brazo, antebrazo, hasta llegar a la mano, que es la que nos interesa en este momento. Recordamos que los ramos anteriores C5 y C6 se unen para formar el tronco superior, C7 va a ser el tronco medio por sí solo y C8 y T1 el tronco inferior. Estos a su vez, ya que estos troncos van a formar 2 ramos cada uno, que va a ser uno anterior y uno posterior. Todos los ramos posteriores o los 3 ramos posteriores que salieron ya de los tres troncos que mencionamos ya antes, el superior, el medio y el inferior, van a dar a su vez 3 fascículos
Estos fascículos van a ser el fascículo posterior, el fascículo anterior y lateral, o fascículo medial, fascículo posterior, lateral y medial. Del fascículo posterior vamos a encontrar al nervio axilar, que va a ser su rama, la que se va a originar, podemos mencionarla como terminal, que se va a dirigir hasta la mano. Igualmente va a suceder con el fascículo lateral, que va a dar al nervio mediano, y el fascículo medial, que va a dar a lo que ya pues, vamos a conocer como nervio cubital. Todos estos, como mencionaba, se van a dirigir entre los músculos de la región, pasando por los surcos bicipitales para dirigirse, al igual que la arteria homónima, a la región terminal que va a ser la mano. Comenzamos con lo que es conocido ya como el nervio radial. Este más que nada va a ser un ramo superficial, o el nervio radial va a ser el ramo superficial del nervio radial, ya que se va a ubicar en la región anterior del antebrazo, va a acompañar la arteria radial a lo largo de todo el músculo brachioradial, va a descender debajo de este músculo en su tercio distal para alcanzar el dorso de la mano y de los dedos. En su trayecto va a dar un ramo comunicante para el nervio cubital, que se va a unir en el dorso de la mano con el ramo dorsal del nervio cubital. Y aquí en esta imagen lo que estamos viendo van a ser literalmente los ramos terminales de estos, que van a ser los ramos nervios digitales dorsales, que se van a extender sobre las caras dorsales del primero y el segundo dedo y la mitad del tercer dedo. Todos estos van a dar la inervación para los músculos que se van a encontrar en esta región, igualmente como el cutáneo superficial. Vamos también a encontrar pues que estos nervios, fascículos nerviosos, toda información sensitiva prosensitiva que vamos a encontrar en esta porción de la mano, la más lateral del brazo de la mano, la va a transportar. Vamos ahora con el nervio mediano. En esta imagen podemos observar el nervio mediano y el retináculo flexor. Vemos cómo pasa por debajo de este retináculo flexor para entrar en literalmente lo que sería la mano, o la fosa común de la mano, entre las eminencias hipotenar y tenar. Aquí a nivel de el retináculo flexor, el nervio mediano va a dar su ramo recurrente. Como sabemos, bueno, el nervio mediano va a pasar por el conducto carpiano para ingresar en la mano. Se va a relacionar en dirección anterior en la cara profunda con el retináculo flexor, como ya mencionaba antes. Se va a ubicar entre los tendones del flexor superficial y el flexor largo del pulgar para pasar a la mano, donde va a dar sus ramos terminales a nivel de los espacios interdigitales, como lo estamos viendo en este, para los músculos lumbricales que se van a encontrar en dicha región. A nivel de la mano, como les decía, va a dar sus ramos digitales palmares comunes, que se van a dirigir a los espacios interdigitales del primero al cuarto dedo de la mano y se van a dividir en sus ramos terminales para los nervios digitales palmares propios. Estos nervios van a aportar la inervación sensitiva de la piel de la cara palmar del primero al tercer dedo y la mitad radial del cuarto, y la piel de la cara dorsal radial de las falanges distales del segundo al tercero y la mitad del cuarto. En esta una imagen ventral donde podemos observar cómo se distribuyen para asimismo inervar la mano. Igualmente este se va a encontrar
En diferencia del radial y el cubital, este se va a dirigir entre estos dos, de ahí su nombre mediano, ya que aquellos, tanto cubital como radial, siguen a la arteria homónima. Este va a pasar va a dividir la mano en dos porciones, se va a dirigir así hasta llegar a la mano, así como estamos ya observando en la imagen. Entre los tendones se va a pasar y él va a llegar aquí. El nervio cubital, el último pero no el más importante, no el menos importante, encontramos pues que igualmente va a entrar, o como lo vemos en esta imagen, en un ventral, en una visión posterior dorsal. Vemos esta imagen, va a llegar. Este nervio a nivel del antebrazo se va a ubicar entre los músculos flexores cubital del carpo y el flexor superficial de los dedos, y se va a relacionar con el flexor profundo de los dedos. A nivel del antebrazo también va a emitir sus ramos musculares, y en el tercio distal del antebrazo se va a originar el ramo palmar del cubital, donde va a perforar la fascia profunda y va a inervar la piel cubital de la palma de la mano. Vamos a encontrar que a nivel del antebrazo emite ramos musculares, como había mencionado, y va a dar el ramo dorsal del nervio cubital. Este ramo sensitivo se va a originar entre el tercio medio y distal del antebrazo, como había mencionado, y se dirige pasando por debajo del cubital del carpo hacia el dorso de la mano. Allí va a dar origen a nervios dorsales digitales para los dedos meñique, anular y la cara cubital del dedo medio. A nivel del tercio distal del antebrazo se va a originar el ramo palmar del cubital, que va a perforar la fascia profunda y va a inervar la piel de la región cubital de la palma de la mano. A nivel de la articulación radiocarpiana, vamos a ver el retináculo flexor, donde se va a encontrar recorriendo el conducto cubital o el canal de Guyon junto con los vasos cubitales para llegar de esta manera a la mano. Aquí, como estamos viendo, cómo va a pasar el canal de Guyon y se va a dirigir entre el aductor del meñique, el flexor corto del meñique, el oponente del meñique, o como mejor conocido como el paquete de los músculos hipotenares. El ramo superficial que va a dar aquí va a llegar a la eminencia hipotenar y se va a ubicar por debajo de la aponeurosis palmar. Va a emitir un pequeño ramo para el músculo palmar corto y se va a dividir en los nervios digital palmar común y digitales palmares propios. El primero de estos nervios habitualmente es un ramo único que va a recorrer el espacio entre el dedo anular y el meñique, como lo estamos viendo aquí. Entre el dedo anular y el meñique va a ser un ramo único. Y vamos a ver que estos nervios pues van a aportar la inervación sensitiva del dedo meñique y de la cara cubital del dedo anular. También van a inervar la piel del dorso del dedo meñique, la falange proximal y la porción distal de las falanges media, distal y anular, como vemos aquí. También a su vez va a dar un ramo profundo, que va a ser el ramo profundo del nervio cubital y va a ser un ramo motor. Este va a pasar entre los músculos flexor y aductor del dedo meñique y se va a ubicar sobre la cara medial del gancho del hueso ganchoso. Finalmente va a llegar a la celda palmar media, relacionándose con los músculos lumbricales e interóseos. Va a describir una concavidad curva o concavidad superior en la celda tenar para el músculo aductor del pulgar, como lo estamos viendo aquí. Va a emitir ramos musculares para los músculos hipotenares o interóseos, los dos lumbricales cubitales, el aductor del pulgar, la cabeza profunda del flexor corto del pulgar. En las siguientes imágenes podemos observar las inervaciones o la inervación cutánea que tienen estas fibras en la mano. Podemos observar cómo el nervio mediano en
el nervio mediano, aquí lo podemos encontrar, el ramo palmar y los nervios digitales, llegan prácticamente a la mitad lateral de la mano, a la mitad más lateral de la mano, y lo que sería el azul, los dorsales propios, prácticamente sería el nervio cubital, se ve más medial al cuerpo. Y ya el último, que se ve poco marcado o pronunciado en esta visión, sería el nervio radial. Sería solamente una porción del pulgar. Pero ya en una vista dorsal podemos observar cómo el nervio radial abarca casi la mitad de la mano en una porción más lateral, y el nervio cubital como llega a ambas partes, prácticamente llegando pues una inervación literalmente igual que anterior y posterior. Entonces estas serían las divisiones entre la inervación radial del cubital del dorso de la mano y el mediano. Ahora vamos a hablar de las vías de conducción de la mano. Comenzaremos mencionando las arterias de esta. Las anastomosis entre la arteria radial y la arteria cubital forman dos arcos palmares, uno superficial y uno profundo, además de un arco dorsal, responsables de la irrigación de toda esta región. Primero vamos a mencionar algunas características del arco palmar superficial, el cual resulta de la anastomosis por inosculación entre la arteria cubital y la rama palmar superficial, que es rama de la arteria radial. Este se encuentra profundo a la aponeurosis palmar y superficial, a los tendones de los músculos flexores de los dedos, y su vaina sinovial a los ramos terminales del nervio mediano y del nervio cubital. Describe una convexidad inferior, como podemos verlo, en donde se originan 4 arterias digitales, las cuales enumeré para que sea más fácil observar: la número 1, la número 2, la número 3 y la número 4. Estas se dirigen hacia los espacios interdigitales para llegar a los 4 últimos dedos. La primera arteria digital palmar común se dirige hacia la eminencia tenar y origina la arteria digital palmar medial del dedo meñique. La segunda arteria digital palmar común se bifurca a nivel de la articulación metacarpofalángica en la arteria digital palmar del dedo meñique y la arteria digital palmar del dedo anular. La tercera arteria digital palmar común origina a la arteria digital palmar del dedo anular y a la arteria digital palmar lateral del palmar medial, del dedo medio. La cuarta arteria digital palmar común da por su bifurcación a la arteria digital palmar lateral del dedo medio y a la arteria del dedo medio y a la arteria digital palmar medial del dedo índice. Con frecuencia existe una quinta arteria, la cual de igual forma enumeré para que fuera más fácil observarla. Esta origina la arteria digital palmar lateral del dedo índice y a la arteria digital palmar medial del dedo pulgar, pero es más frecuente que su origen sea a partir del arco palmar profundo o de la primera arteria interósea posterior. Ahora hablaremos del arco palmar profundo.
Este está formado por la anastomosis de la arteria radial y de la rama profunda de la arteria cubital. Se encuentra anterior a la base de los metacarpianos y los músculos interóseos, donde tiene relación con el ramo profundo del nervio cubital. De igual forma, describe una curva de concavidad dirigida hacia arriba y emite 3 tipos de ramos. Los ramos ascendentes, los cuales, en esta imagen se logra apreciar muy poco el arco palmar profundo. Sin embargo, se puede apreciar mejor sus ramos ascendentes, que se distribuyen en los huesos del carpo y en las articulaciones. También tiene los ramos descendentes, que son las arterias metacarpianas. Aquí las podemos observar mejor. Y estas son 4, una para cada espacio interóseo. La primera arteria metacarpiana palmar es la más voluminosa y se ramifica en arterias digitales palmares laterales y medial del dedo pulgar. Aquí en esta observamos la arteria digital medial y lateral del dedo pulgar y la arteria radial del dedo índice. Las arterias metacarpianas palmares de los espacios segundo, tercero y cuarto terminan anastomosándose con las arterias digitales correspondientes. Por último encontramos los ramos perforantes. Aquí podemos ver señalados los ramos perforantes, los cuales son 3 y atraviesan el extremo superior de los 3 últimos espacios interóseos y se anastomosan con las arterias metacarpianas dorsales correspondientes. Ahora mencionaremos el arco dorsal. Este está situado en la cara dorsal, es de menor volumen y se encuentra superficial a la primera fila de los huesos del carpo y profundo a los tendones extensores de los dedos. Origina arterias metacarpianas dorsales para el segundo, tercero y cuarto espacio. Asimismo, como la mano se encuentra irrigada por arterias, también hay venas que se encargan del drenaje de esta. A nivel de la mano encontramos primero una red venosa profunda formada por el arco venoso palmar profundo, que recibe como afluentes las venas palmares metacarpianas. Aquí podemos ver el arco venoso palmar profundo y las arterias metacarpianas que acompañan a las arterias homónimas. Y las venas palmares metacarpianas que acompañan a las arterias homónimas. La red venosa superficial está formada por la red venosa dorsal de la mano. Aquí encontramos la red venosa dorsal de la mano y el arco venoso palmar superficial. En esta imagen lo observamos mejor. Es superficial. La red venosa dorsal de la mano es el plexo venoso subcutáneo, que está ubicado a nivel del dorso de la mano. Recibe a las venas intercapitulares ubicadas en las cabezas de los huesos metacarpianos. Las venas intercapitulares ubicadas en las cabezas de los huesos metacarpianos. Y estas conectan a las venas dorsales con las venas palmares de la mano. Las venas metacarpianas dorsales, las venas intercapitulares, también recibe a las venas metacarpianas dorsales, que son 3 o 4 venas provenientes de los dedos mediales. El arco venoso palmar superficial acompaña al arco arterial
palmar superficial y reciben como afluentes a las venas digitales. Estas venas palmares que recorren la cara flexora de los dedos.